¿Me escucha? Amén, gloria a Dios, pastor. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Amén. Adelante entonces, pastor, el tiempo es de usted. ¿Cómo le fue? Cuénteme. ¿Cómo le fue ahora en la Acabo de llegar, terminamos el culto en nuestra iglesia y estoy muy contento de compartir con ustedes nuevamente, hermana María. Ay, que me alegro, pastor, aquí esperándolo con ansias también. Bueno, pastor, el tiempo es de usted y que el Señor lo use grandemente. Bendiciones. Bueno, le agradezco a Dios, hermana María, por todas sus bendiciones y a ustedes por la obra que realizan en esta cadena del aire que llega a distintos países desde Boston, ¿no? Y hoy el mensaje lleva por título Sorprendentes y desconocidas profecías, que es un mensaje que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Y el texto que vamos a usar está en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, versículo 14, que dice lo siguiente: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Gloria a Dios por ese pensamiento. Vamos a ver distintas profecías que tienen que ver con el tiempo del fin. Nos vamos a dar cuenta cómo la Escritura es tan potente, es tan amplia, y vamos a ver la preocupación que tuvo Dios para el evento más grande que se va a producir en la historia de la humanidad, que es la segunda venida. Y hay muchas profecías que son desconocidas, porque siempre se estudia lo que es Daniel o Apocalipsis principalmente. Pero nos vamos a dar cuenta en este estudio de hoy que Dios tiene a través de su palabra el mensaje final, para la preparación final, para el evento más grande que es la venida de nuestro Redentor, que muchas veces no se toman en cuenta. Por ejemplo, en Lucas 23, desde el versículo 27 al 32, señala una parte cuando Jesús iba a morir en la cruz del Calvario en ese terrible día de Pascua. Y dice: y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí, vienen días en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? Aquí estamos leyendo Lucas, el capítulo 23, pero lo que acabo de leer está señalando una profecía del Mesías que después aparece en el Apocalipsis con Juan, en el capítulo número 6. Esto es realmente llamativo y es lo que vamos a compartir durante estos minutos que vamos a compartir, cómo está toda la Biblia entrelazada, y vamos a ver la mente de Dios. Por eso que el texto decía: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. La gente va a conocer, va a aprender las magnitudes de la sabiduría, del poder del Altísimo. Como las aguas, dice, cubren el mar por doquier. Y este texto, primer texto que estamos viendo de las profecías, señala que pobres de aquellas mujeres que nunca concibieron, y dice que son dichosas, que estén alegres, porque se está refiriendo a lo que iba a suceder 40 años después en la destrucción de Jerusalén, porque él lo habló en el año 31, ya ahí la Pascua, y dice: entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque se está refiriendo
a los momentos previos a esa segunda venida maravillosa que vamos a vivir nosotros, donde vamos a enfrentarnos, estar delante de un Dios santo. Esto es tremendo, porque Él va a venir con una luz potente que va a resplandecer y esa luz va a matar a los impíos. Usted y yo vamos a tener que estar delante del Dios puro y santo. Y si nuestra preparación no es profunda hoy en día, ¿qué será de ese momento cuando dice que estos impíos van a decir a los montes, caigan sobre nosotros, cúbranos? Y eso lo toma el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17, que dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y ahí viene la respuesta en el capítulo 7, donde la Escritura, donde el Apocalipsis va a hablar de los 144.000. Ellos van a ser los que van a estar en pie. Pero para los impíos va a ser un día terrible, porque van a desear que los montes, que las montañas los cubran de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Así que vamos a ver distintas profecías que por lo general no se tocan, no se conocen, o simbolismos o acontecimientos que quieren decir mucho más de lo que aparentemente se ve. Por ejemplo, en Caín y Abel, ya comenzando la Biblia, ahí no solamente tenemos el conflicto entre dos hermanos. Abel está representando al verdadero adorador y Caín está representando al adorador que sirve a Dios a su manera, o sea, como a él se le ocurre. Y la historia nos muestra de que Caín mata a Abel, porque eso siempre, mi hermano, siempre va a ser así. El justo va a ser perseguido por aquel que es injusto. Por eso dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y ustedes saben que después de que Caín mata a Abel, se le pone una marca en su frente, porque ahí estaba representando la marca de la bestia que va a ser puesta ahora cuando el injusto nos persiga, cuando el injusto nos mate, nos encarcele. Está representando el tiempo del fin. Siempre a través de la Biblia el Señor nos está dando tremendos mensajes, por eso que esta palabra va a durar eternamente. ¿Y qué decir por ejemplo, de David? David no es solamente la historia de un rey o de un pastor que llegó a ser rey. Ahí está hablando acerca del conflicto cósmico, porque David representa a Jesús. Por eso que la Escritura dice que es el varón conforme al corazón de Dios. Y tenemos la contraparte, Saúl, que representa a Lucifer, representa a Satanás. Y vemos cómo se repite lo de Caín y Abel, porque porque Saúl persigue a David, porque el injusto persigue siempre al justo. ¿Y qué pasó cuando lo iba persiguiendo Saúl a David? Dice que estaba en su tienda durmiendo y baja David donde estaba Saúl. Y muchos le decían, mátalo. Ahora Dios ha puesto a tu enemigo en tus manos. Y David no lo quiso matar, pero sí le cortó una parte del vestido, de la ropa, de la tela de Saúl. Y entonces, ¿qué pasó? David pudo haberlo matado en ese momento, pero no lo hizo. Asimismo, como Jesús en el cielo pudo, cuando se inició la rebelión, pudo haber matado con un pensamiento, con un suspiro a Lucifer, pero no lo hizo. Porque la Escritura, mi hermano, que usted está escuchando, es la palabra de Dios santa, la palabra de Dios poderosa, la palabra de Dios que nos renueva y que nos va a hacer comprender más acerca de esta gloria de Jesús en todas sus facetas, y además en esta faceta profética,
que vamos a compartir en esta hora. Y dice la Escritura que cuando David comenzó a gobernar, bueno, a los 30 años, dice la Escritura. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, a los 30 años. La historia se va a ir repitiendo. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Y qué decir de Abraham? Ese gran sacrificio que Dios le pidió para poner su hijo ahí en el altar y sacrificar a Isaac. Ahí está más claro cómo se nos enseña, representado por Abraham como el padre, Isaac representado como el Mesías, el ungido, Jesús que iba a ser sacrificado, como Dios iba a sacrificar a Jesús, lo iba a matar, lo iba a sacrificar por la humanidad. ¿Y cuánto costaba ese sacrificio? Pero ahí tenemos varios elementos proféticos en esta historia de Abraham, no solamente para él, ni solamente para nosotros. A través de ese sacrificio donde era probada la fe de este hombre, era una carta abierta para el mundo, para que el universo comprendiese el sacrificio que venía con el Mesías y que murió finalmente en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Así que tenemos distintos enfoques que siempre Dios nos habla lo mismo, nos da mensajes mucho más profundos. Por ejemplo, ahí en José. José es otro símbolo de Cristo, es otro símbolo de Jesús. Ustedes ven que sufrió, fue esclavo, ¿por quién? Por sus hermanos. Asimismo Jesús tuvo que venir a esta tierra y tuvo que sufrir por nosotros. Ahora, ¿a los cuántos años fue gobernador, ejerció delante de Faraón José? Increíblemente, igual que David, a los 30 años. Y ahí comenzó todo lo que es esa parte del gobierno. Pero él sufrió mucho, durante muchos años, sufrió ahí en la cárcel. Esto sale en Génesis 41, en el versículo 46, que dice: José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. Así que no es una coincidencia. Y entonces dice que cuando ya era gobernador, manda a traer a sus hermanos y hace una reconciliación. Lo mismo que hizo Jesús en distintos ejemplos que vamos a ver en David y Goliat. Y los 40 días. Cuando Jesús asciende, los 40 días también. La relación, ese número que aparece ahí, 40 días, porque siempre está presentando la aflicción del pueblo de Dios y que representa los 40 años finales, como lo vamos a ver en estos minutos. En David y Goliat, esos 40 días, sufrió el pueblo porque el incircunciso gritaba y daba voces en contra del pueblo de Israel y en contra de Dios. Así que fueron 40 días difíciles. Y al final de los 40 días, o podríamos decir, si lo aplicamos día por año, al final de los 40 años, David, que representa ahora al pueblo de Dios, le va a tirar una piedrecita y le va a dar en la frente, como le dio a Goliat, al sistema papal, a la bestia, a su imagen, a todos esos enemigos que tenemos que denunciar en el mensaje de los 3 ángeles. Se va a volver a repetir. ¿Y qué decir cuando Jesús asciende, después de que resucita? En ese día de primicias pasaron 40 días. Y si ustedes analizan también ese tiempo, dice que estaba reunida la gente. Cuando Él se eleva en un acto sobrenatural, va ascendiendo hacia el cielo, aparecen unos ángeles y le dicen: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto irse al cielo, asimismo va a volver. Porque si usted quiere saber este evento tan importante, tiene que estudiar lo que el Señor nos dejó en la Biblia y va a encontrar respuesta. Y algo más simple, que es más conocido, que Dios quiere decir mucho más que de lo que aparenta, es el tiempo de angustia de Jacob, cuando él venía huyendo. Él huye de su hermano y después vuelve a encontrarse asustado en la noche y piensa que va a morir. Y se encuentra con un hombre y lucha y se le revela que es un ángel, el ángel de Jehová, dice la Escritura. Y ese tiempo de angustia que él vive es usado, pero ahora en nuestro tiempo, porque Dios está dejando mucho simbolismo para que nosotros entendiésemos como niños pequeños este gran evento que usted y yo vamos a tener que enfrentar. Elías, también tiene Elías, que es símbolo de los 144.000, se va al cielo sin ver la muerte. El diluvio, el Señor Jesús dijo:
Así como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y cuando usted estudia el diluvio, se da cuenta que está en los 40 días nuevamente, los 40 días de David y Goliat, los 40 días cuando Jesús resucita y se va al cielo, los 40 días, que son 40 años también, los 40 días de los espías que van a reconocer la tierra, que son 40 años, etcétera, etcétera, la destrucción de Jerusalén, la primera. Si usted ve la destrucción de Jerusalén en los tiempos de Jesús, cómo hay periodos de tiempo, hay los 3 años y medio, la salida de Egipto con las plagas, esas plagas ahora se van a repetir, una analogía, una similitud aquí en nuestros días. También Sodoma y Gomorra, Jonás y Nínive. ¿Sabía usted que Nínive, aunque fue amonestada por Jonás, finalmente fue destruida? ¿Y en qué tiempo fue destruida? Increíblemente, 40 años después. Porque cuando se arrepienten ante la predicación de Jonás, un arrepentimiento producto del miedo. La gente se vistió en saco y cilicio, la gente ayunó, hizo algunos cambios, pero Dios siguió mirándolo y durante ese tiempo de 40 años que le siguieron, el Señor se dio cuenta de que no era un arrepentimiento genuino y finalmente fueron destruidos. Porque este tiempo, que lo vamos a ver, está ahí en las Escrituras. Y los 144.000 están en la destrucción de Jericó, en ese pueblo que entra a la Canaán terrenal, que es simbólica de la Canaán celestial, a las cuales nosotros vamos, y ahí cuando usted analiza, encuentra que hay 7 vueltas que le da pueblo de Israel a la vuelta a la ciudad, y cada vuelta era un aviso de que iban a ser destruidos, de que se les había acabado el tiempo. Lo mismo pasa hoy en día, que se están dando en los años sabáticos, en los 7 años sabáticos, avisos al mundo. Y esto, el 7 también se repite, no solamente ahí, lo encontramos en los evangelios, en los labios del Señor Jesús, cuando Él anuncia la destrucción de Jerusalén, que representa la destrucción del mundo. Está ligado a lo que son los años sabáticos, la ciudad de Jericó con las 7 vueltas, pero si usted analiza los evangelios de Jesús, se va a dar cuenta que Él la anuncia 7 veces. 7 veces. Así que ya empezamos a darnos cuenta de que a través de su palabra empezamos a ver la grandeza, el poder, la sabiduría de un Dios que no duerme, de un Dios eterno, un Dios maravilloso. Y cuando Él muere en la Pascua, tenemos que en la Pascua también se produce la destrucción de Jerusalén. Todo está ligado. Por eso que en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículo 20 al 21 dice: no menosprecies las profecías. Examinarlo todo, dice el 21, y retener lo bueno, porque de eso vamos a estudiar hoy, de profecías. La palabra de Dios nos insta a no menospreciarlas. Y sobre todo en estos días que es tremendo, en esta semana que hemos tenido, donde se ha visto nuevamente este asunto de Daniel capítulo 2, donde dice que se iban a tratar de unir la Europa que nosotros conocemos, y hemos visto cómo no ha sido así, que la profecía dice que no se va a unir, como el barro no se une con el hierro, y vemos cómo ha salido el Reino Unido de la Unión Europea. Ya ese referéndum que se había realizado en el 2016, ahora se ha ratificado ya, y ya desde ayer, entonces se ha producido esto, lo que se conoce como el Brexit, y donde no solamente sale Inglaterra, sino que sale el Reino Unido. O sea, Inglaterra está, o sea, el Reino Unido está compuesta por Inglaterra, por Escocia, por Gales e Irlanda del Norte, que en conjunto el Reino Unido son más de 62 millones de europeos que se han separado de la Unión Europea. Así que es tremendo, es algo histórico. ¿Y qué decir de las plagas? ¿Qué decir de las pestes? ¿Qué decir de este coronavirus que ya está saliendo del control de las autoridades? Van más de 200 muertos y ahora y más de 10.000 contagiados, según lo que dice China, ¿no? Porque ya se han dado testimonio de que van en 80.000 a 90.000 los contagiados, que son cifras mucho más grandes la que da el gobierno. Y por eso que también la OMS, al ver este asunto, declaró la emergencia sanitaria mundial
por este asunto del coronavirus. Así que necesitamos estudiar la profecía, las cosas están avanzando, el pueblo de Dios debe entender lo que está sucediendo para que se prepare. Incluso en el santuario, no solamente lo vimos en la vida de estos hombres que hemos mencionado y acontecimientos, sino que en el santuario encontramos cosas tan simples, pero que representan cosas mayores. Por ejemplo, cuando uno entraba al atrio, al patio también se le conoce, había una fuente con agua, había un altar donde se derramaba sangre, y en ese altar se quemaba muchas veces el sacrificio con fuego. Entonces en el santuario teníamos tres elementos: el agua, la sangre y el fuego. Y qué interesante que hay tres etapas que podríamos decir que se van a dar en la humanidad, que tenemos la primera etapa hasta el diluvio, que fue más o menos alrededor de 2000 años, ¿no?, desde la creación, aunque vamos a ver la fecha exacta de ahí. Y tenemos que intervino el agua, vino un castigo por el agua, marcó ese tiempo, esos elementos que estaban en el santuario. Después pasaron otro tiempo más, cerca de 2000 años más, y tenemos la sangre, en la muerte de Jesús, esa sangre preciosa que nos ha librado, que nos ha perdonado, que ha pagado nuestra deuda. Y ya desde Jesús en adelante van a pasar alrededor de 2000 años más, y tenemos el fuego, donde interviene esta purificación que nos habla 2 de Pedro por fuego. Dice ahí, en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10, dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Así que en todo lo que es la palabra. Por eso que dice que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, mi hermano. Tenemos que llegar a ese nivel, a lo que es plenamente el carácter de Dios, la forma de ser de Jesús, y para ello se nos ha prometido esa gran lluvia tardía que va a madurar la cosecha. Este pasaje de Habacuc 2.14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, está hablando cuando venga Jesús, cuando se produzca este gran acontecimiento. La gloria del Señor llenará toda la tierra, como cubre las aguas, cubren el mar. Y entonces vamos a tener que estar preparados para ese evento. Pero no va a ser posible si no madura este carácter y es sellado para que pase el tiempo de angustia, y lo que lo hace madurar es la lluvia tardía. Y hay muchos hermanos que ni siquiera se acuerdan del Espíritu Santo, ni siquiera conocen lo que es esta preparación, así como la planta que se pone la semilla necesita una lluvia temprana para echar raíz, para germinar. Después ya, cuando el fruto está casi maduro, se requiere más agua para darle potencia, fuerza. Y en el cristiano tiene que haber esa lluvia temprana de crecimiento, poder crecer, de crecimiento espiritual, para que, quitando los malos rasgos de carácter, con la ayuda del Señor, hasta llegar a la perfección, a la plenitud en Cristo, y venga esa lluvia tardía y madure el fruto. Pero si usted, mi hermano, no se prepara, no busca al Señor, no lo encuentra a través de su vida, tiene que hacer algo. Escudriñe la palabra, busque al Señor en oración, practicando y sobre todo estudiando. En Testimonio para los Ministros, en la página 506 dice: la lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que preparará a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Ahí se da cuenta que para encontrarnos en este día grande, cuando el conocimiento de la gloria del Señor llene la tierra, tenemos que recibir esa gracia espiritual que Dios ha provisto a través de la lluvia tardía. Y sigue diciendo: pero a menos, escuche bien, a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá. A menos que los primeros aguaceros hayan hecho su obra,
la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Y esa perfección está hablando de no pecar más. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Porque todo aquel que peca no le ha conocido, no le ha visto, ni le ha conocido. A ese nivel. Mucha gente quizás se vaya en contra de esto, pero es la verdad. Vamos a tener que desarrollar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro carácter a la semejanza del Maestro. Porque el que está en Cristo, dice la Escritura, no peca. Porque el que peca es del diablo y va en tinieblas. Y por eso que necesitamos empezar a orar primeramente por la lluvia temprana para que se empiece esta seguidilla de cambios en nuestra vida para encontrarnos con nuestro Creador y ver su gloria que va a llenar las aguas como cubren el mar. Y también dice en el Conflicto de los Siglos, en la página 671, dice lo siguiente: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apuran, dice, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Gloria al Señor por eso. Porque también profetiza que van a haber gente, van a haber hermanos que se van a preparar, que van a recibir el sello, que van a poder recibir el refrigerio de la presencia del Señor. Y esto es muy importante. Para allá es donde debemos apuntar la preparación, porque como dice en el Conflicto de los Siglos, en la página 672, dice: el mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Y si ustedes miran a Jerusalén, ve lo que ahí ocurrió, realmente es sorprendente. Pero acá dice que el mundo entero va a ser más espantoso la ruina que va a tener hoy en día. No hay pluma humana, mi hermano, que pueda describir los sufrimientos, los temores, las atrocidades cuando el Espíritu de Dios se retire de esta tierra. Y esto va a venir. Por eso que la gente no cree. La gente no tiene fe. Vive como que este mundo va a seguir siempre igual. Por eso que Dios dejó las profecías que vamos a estudiar, para que usted no mire, no piense de que esto nunca va a ocurrir. En Discurso del Maestro Jesucristo, en la página 102, dice: la ruina de Jerusalén sería símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron en parte en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los días finales. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Por eso, mis hermanos, que el Señor nos quiere despertar, el Señor nos quiere sacudir. Por eso que sucesos están ocurriendo en el mundo, sucesos que han ocurrido en el pasado, sucesos que vienen en el futuro, están determinados por Dios para que su pueblo despierte. Y va a llegar esa promesa donde dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. La gente va a saber, la gente, nadie va a quedar en oscuridad, pero no todos se van a salvar. ¿Y a qué se refiere con la gloria? De este texto de Habacuc 2:14, bueno, vamos a decir que hay dos tipos de gloria. Una que es la gloria física, la gloria que se ve, la gloria que se manifestaba en el santuario, por ejemplo. Y hay otra gloria que es cómo es Él, su carácter. Porque todo Él es amor. No es que Dios tenga amor, Dios es amor. Y en su vida, al ver cómo Él ama, vemos su gloria. Por ejemplo, vamos a ver la primera. En Éxodo 40, en el versículo 34 dice: entonces la nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Eterno llenó el santuario. Y Moisés no podía entrar en el santuario
porque la nube estaba sobre él y la gloria del Eterno lo llenaba. Ahí vemos esa gloria que yo le estaba comentando, esa gloria visible, esa gloria que se ve. También lo mismo, en Levítico 9:23 dice, y Moisés y Aarón entraron en la tienda de la reunión, y cuando salieron bendijeron al pueblo, y la gloria del Eterno se apareció ante todo el pueblo, y el pueblo podía verlo. El pueblo podía apreciarlo, sabía de que Dios había descendido. Pero tenemos otra gloria que se manifestó no en el santuario de Moisés, sino que en el otro templo, ese donde el Señor Jesús, cuando viene él al templo, entonces dice que en los tiempos de los romanos, ¿no? Dice que la gloria de ese templo fue mayor. Fue algo maravilloso que la de Salomón, que ustedes saben que cuando se fundó el templo de Salomón, vino fuego del cielo y hizo arder el holocausto. Fue la aprobación divina que se podía ver, visible. Pero acá este otro templo, aunque no tuvo esa manifestación tremenda, sobrenatural, ahora dice que tuvo una gloria mayor. ¿Por qué? Porque vino el Mesías en carne, vino el Salvador caminando, el que era el reflejo de Dios, de su carácter. Por eso es que dice que fue mayor la gloria del segundo templo. En Ageo 2, versículos 7 al 9 dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ese deseado de todas las naciones es el Salvador, es el Mesías, es Jesús. Y dice que iba a llenar de gloria esa casa porque con su sola presencia, el Señor le traía honra, honor y gloria a esa casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y era su carácter, su forma de ser. Incluso lo vemos en la chequina, en esa chequina visible que vio Moisés y que vio Aarón y que vio todo el pueblo que recién leí, es lo que se le llama como la chequina. Y aquí les voy a leer algo muy hermoso, el deseo de toda la gente, en la página 769, porque esa chequina, esa gloria, en los tiempos de los profetas y de los reyes, los patriarcas, esa gloria se iba y descansaba, se posaba en el monte de las olivas. Y ahora que viene la verdadera chequina, la gloria que llenó el templo, también Jesús iba al monte de las olivas. Es algo maravilloso. Por eso que estamos viendo que en estos pequeños detalles vemos la grandeza de Dios. Y dice en el deseo de toda la gente, página 769, allí Jesús, cansado y con corazón apesadumbrado, había salido a hallar descanso en el monte de las olivas. La santa chequina, al apartarse del primer templo, había permanecido sobre la montaña oriental, como si le costase abandonar la ciudad elegida. Así Cristo estuvo sobre el monte de las olivas, contemplando a Jerusalén con corazón anhelante. ¡Qué maravilla! Los huertos y vallecitos de la montaña habían sido consagrados por sus oraciones y lágrimas. En sus riscos habían repercutido los triunfantes clamores de la multitud que le proclamaba rey. En su ladera había hallado un hogar con Lázaro de Betania. En el huerto de Getsemaní, que estaba al pie, había orado y agonizado solo. Desde esta montaña había de ascender al cielo, en su cumbre se asentarán sus pies cuando él vuelva. Gloria a Dios. Porque así como se fue desde el monte ese de las olivas, así va a poner su pie, pero ya después de la segunda venida, en su tercera venida, va a poner un pie sobre ese monte. Dice que el monte se va a partir en dos, una maravilla. Pero lo que quiero destacar en esta parte es que la chequina, que era la gloria de Dios visible, se iba al monte de las olivas en los tiempos de los patriarcas, y ahora también se va con Jesús, porque es lo mismo, es la unión. Es Jesús también la gloria visible, es la chequina del Padre, la gloria de Dios. Por eso que dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. La tierra va a ser llena de Jesús, del Mesías en todas sus facetas.
Y eso es tremendamente importante. En Camino a Cristo, en la página 64 dice, cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos te reconocerás, porque tu visión será más clara. Tus imperfecciones se verán en abierto contraste con su perfecta naturaleza. Así que es una maravilla lo que estamos viendo. Y esa imperfección se ve cuando nos acercamos a Él, cuando escuchamos de Él, cuando meditamos de Él. Y como recién le dije, el cumplimiento de este Habacuc 2.14 está hablando del tiempo del fin. Está hablando de su segunda venida, porque este libro es un libro profético, como varios acontecimientos que aparecen en los distintos libros de las Escrituras. Y dice en el capítulo 3, voy a leer del versículo 3 al 8, dice, Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria, dice, cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Trate de imaginarse lo que estamos leyendo, algo increíble, porque está hablando de la segunda venida. Habacuc dice, su gloria, esa gloria que recién mencionamos en el capítulo 2, cubrió los cielos, esa gloria visible. ¿Cómo será? Como rayos, como luz, algo inimaginable para nosotros. Y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor, como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Aquí nos describe que esa gloria es como resplandor, es como rayos brillantes, y allí estaba escondido su poder. Versículo 5, delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. ¿Se acuerdan que recién comentamos en el libro de Apocalipsis que la gente se iba a esconder porque iba a decir a los collados cubrirnos, a los montes, a las montañas caigan encima de nosotros, porque iban a ser muertos por el resplandor de su venida? Y aquí está señalando Habacuc exactamente lo mismo, porque dice, delante de su rostro iba mortandad, refiriéndose a ese punto específico que estamos comentando. Sigue diciendo, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Sigue diciendo, he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron, te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste, porque está describiendo, este libro de Habacuc está describiendo las escenas finales, y ahí ustedes ven que en el versículo 6 habla del juicio, del mismo juicio que sale en Apocalipsis 14, la hora de tu juicio ha llegado, porque dice, se levantó y midió la tierra. Cuando dice midió la tierra, está hablando de que va a medir a sus moradores, no la tierra física, sino a los pecadores. Después dice, he visto las tiendas de Cusán en aflicción, el versículo 7, ese tiempo de aflicción se refiere al tiempo de angustia que vamos a tener que vivir. En el versículo 8 dice, te airaste, oh Jehová, contra los ríos, porque va a venir una plaga contra los ríos también, que se va a convertir el agua en sangre. Si nosotros estudiamos estos pasajes, nos damos cuenta de que está el tiempo del fin. En el versículo 11 dice, el sol y la luna se pararon de su lugar, porque también lo señala Jesús en Mateo 24, las potencias de los cielos serán conmovidas, las estrellas, el sol, la luna. Está hablando de un acontecimiento mundial. En el versículo 12 dice, con ira hollaste la tierra, con furor hollaste las naciones. Viene de un cataclismo mundial. También en el versículo 14, horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros. Está hablando nuevamente del tiempo de angustia, porque sabemos que en el tiempo de angustia las armas de los enemigos del pueblo de Dios se van a dar vuelta en contra de ellos mismos. Por eso que dice, horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros. Por lo general se estudia Daniel y Apocalipsis para el tiempo del fin, pero aquí estamos viendo a Habacuc, y podríamos ver Isaías en el capítulo 13, donde habla de que la luna se va a convertir en sangre, de que o también podríamos ver Jeremías, donde dice que la tierra se tambaleaba como un ebrio, porque Dios está preocupado de hacerte entender, mi hermano, que se aproxima el gran día. ¿Y quién podrá estar en pie? Dice la Escritura.
Dios se ha preocupado para que tú te prepares y no digas que no lo sabías. En el conflicto de los siglos, en la página 345 dice, Habacuc también, arrobado en santa visión, vio la venida de Cristo. Viene Dios desde Temán y el santo desde el monte de Param. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como el fuego, lo que recién comentamos. Pero ahora la mensajera del Señor dice que Habacuc vio la venida de Cristo. Moisés también la vio, la venida de Cristo. Enoc, etcétera, etcétera. Porque es el gran acontecimiento. Cuando digo que Moisés la vio, porque poco tiempo antes de morir, cuando sube al monte, al Pisga, y Dios le muestra, también le mostró la segunda venida. En el deseado, en la página 97 sigue diciendo, el profeta Habacuc previó este tiempo de angustia y sus palabras expresan la fe de la iglesia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria al Señor por eso. Qué maravilla, me emociono al leer esto, porque aunque seamos perseguidos, aunque venga este tiempo de angustia terrible, podamos ser encarcelados, angustiados, con hambre, pero dice que la fe del pueblo de Dios va a estar en pie. Dice, con todos los problemas, aunque la higuera no florezca, aunque la oveja sean quitada de la majada, no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré, dice, en el Dios que me da salvación. Gloria al Señor, mi hermano. Por eso que es tremendo estudiar esta gran palabra del Señor, del sabio Dios. En Testimonio Selecto, tomo 1, en la página 237 dice, algunos de los escritos de estos profetas tienen especial aplicación al tiempo en que vivimos. Escribieron sobre cosas que acontecerán en lo postrero de los tiempos o en el tiempo del fin. Así que no debemos menospreciar, decía la profecía. En Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y en Proverbios 29:18 se nos amonesta diciendo, sin profecía el pueblo será desenfrenado, se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Así que sin profecía no encontramos el rumbo, quedamos a locas por ahí. Tenemos que estudiar, tenemos que ver, por eso que hoy día estamos estudiando este tema y vamos a centrarnos, después de toda esta introducción, vamos a centrarnos en lo que es lo más claro del tiempo del fin, que es la destrucción de Jerusalén en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, porque es lo más claro que el mundo adventista conoce. Pero hay otros, por ejemplo, recién vimos el diluvio, o dijimos el diluvio, también lo que es la destrucción de Nínive con Jonás, la salida de Egipto, la primera destrucción de Jerusalén por los babilónicos, etcétera, etcétera. Sodoma y Gomorra. Pero vamos a tocar lo que es la ruina, la destrucción de Jerusalén. En Discurso Maestro de Jesucristo, en la página 102, dice, la ruina de Jerusalén sería símbolo de la ruina final que abrumará al mundo, dice. Las profecías que se cumplieron en parte en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los días finales. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes, así que dice que en realidad lo que el Señor habló de la Jerusalén terrenal está representando a nosotros lo que va a suceder, las profecías que se van a cumplir ahora. En esa destrucción va a ser igual ahora, pero a mayor escala. En Mateo 24, versículo 34 dice, de cierto os digo, hablando de la destrucción de Jerusalén, está hablando el contexto, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Qué tremendo lo que dice ahí.
Está hablando de una generación, de estos acontecimientos que él viene narrando, porque estamos en el versículo 34. Él viene narrando desde el versículo 1 y 2, donde dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba profetizando la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70. Y ahí empieza a señalar, empieza a mostrar las señales de guerras, que iban a venir hambres, que iban a venir pestes, que iban a venir falsos cristos, como hoy día la peste que tenemos del coronavirus y otras más. Y el contexto es de eso. Por eso que cuando dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y también en Marcos 21 habla de estos acontecimientos de Mateo 24. En el versículo 20 dice, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, aléjense, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y añade, ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra, e ira para este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto es tremendo lo que acabamos de leer. Jerusalén, acuérdense que representa al mundo, representa nuestro tiempo, representa acá, está hablando de lo que va a suceder en un periodo de una generación. Y dice, ay de las que estén criando, ay de las que estén encintas en aquellos días. Porque dice que va a haber una persecución, porque caerán, nos van a matar a filo de espada y serán llevados cautivos. Va a haber una persecución mundial. Y nosotros sabemos que esa persecución va a ser por el falso día de reposo, el día domingo, que sabemos que es el día séptimo, el sábado del Señor, el verdadero día. Y dice que Jerusalén va a ser hollada por los gentiles. Y aquí y dice que ¿hasta cuándo? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Cuál es ese tiempo? Ese tiempo son 3 años y medio, o 1260 días, o 42 meses, o tiempo, la mitad de un tiempo. Porque eso de los gentiles lo explica en Apocalipsis 11. A ese tiempo se está refiriendo. Y durante ese tiempo se va a promulgar la ley dominical que vamos a estudiar. Y por eso que dice, durante ese tiempo los gentiles van a ahollar a Jerusalén. El mundo va a pisotear a Jerusalén, a la ley de Dios, la va a pisotear. Hasta que los tiempos, los gentiles se cumplan. Por eso que es muy interesante estudiar lo que es esta destrucción que anuncia 7 veces Jesús en los evangelios. En el versículo 24, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Y en Mateo 23, verso 36, dice, de cierto os digo, mi hermano, escuche bien, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y lo vamos a estudiar ahora. ¿Qué es lo que es una generación? ¿Qué periodo de tiempo? Bueno, hay 2 tipos de generaciones. Una que es un periodo de 40 años, que está reflejado en distintas partes de la Biblia, y hay otra generación que es de la genealogía, que se da por allá en Mateo 1, que son cada 14 generaciones. De eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de ese periodo, de esa generación profética. Por ejemplo, en Números 32, en el versículo 13 dice, y el enojo del Señor se encendió en Israel, y los hizo andar errantes por el desierto 40 años, hasta que se acabó aquella generación que había hecho mal ante el Eterno. ¿Se acuerdan ustedes que se habían enviado los 12 espías a reconocer la tierra? Y fue por 40 días. Y cuando ellos vuelven con un informe desfavorable,
Entonces Dios pronuncia la sentencia a esa falta de fe de los espías, -2, Josué y Caleb, y la falta de fe del pueblo. Y dice que día por año, que por cada día que los espías anduvieron reconociendo la tierra, iba a ser un año que iba a pasar y que no iban a poder entrar hasta que se cumplieran esos 40 años. Y acá dice que esos 40 años representan a una generación. Vamos a ver otro texto. En Deuteronomio, en el capítulo 1, versículo 35. Ni un solo hombre de esta mala generación verá esa buena tierra que juré dar a vuestros padres. Nosotros sabemos que esa generación fueron 40 años. También lo mismo que pasó en Jerusalén, porque dice que Dios aplazó sus juicios en el deseado, dice, Dios aplazó sus juicios sobre la ciudad y la nación hasta cosa de 40 años, después que Cristo había anunciado el castigo de Jerusalén. Cuando Jesús lo dijo, hasta que se produjo, 40 años, y él hablaba de una generación. Ahora, analizando esto, podemos ver lo que son los mandamientos. Los mandamientos, los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo 20. Por eso que incluso aquí encontramos profecías que están relacionadas con eventos grandes. Por ejemplo, en Éxodo 20, en el verso 5 dice: no te inclinarás a ella, hablando de las imágenes, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque el Eterno tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí aparece nuevamente este periodo de tiempo de, en este caso, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. O sea que Dios va a tener misericordia, porque es un Dios celoso, va a tener la misericordia de la maldad hasta un periodo de hasta la tercera y hasta la cuarta generación de los malos. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso del diluvio. Porque en el diluvio, en los días de Noé, hubo un periodo de 3 generaciones, o sea, 3 por 40 nos da 120, los 120 años que Dios soportó a los antediluvianos antes de que fueran destruidos. Y Noé les predica por 120 años, o sea, se cumple este periodo de 3 generaciones. Hubo misericordia a aquellos que aborrecían al Señor hasta que fueron destruidos. O sea, hay un tiempo muy interesante que vamos a ver. Y por eso que recién dijimos que esta historia de Noé, del diluvio, representa el tiempo del fin, porque ahí también vemos el 7, la intervención del 7, porque dice que esperaron 7 días para cuando entraron, antes que cayese el agua. Vamos a ver que cada día era un aviso. Dios les avisaba de que venía el fin a los antediluvianos. Ellos cuando miraban el arca de lejos se reían, decían: ah, viejo loco que está con animales y todo eso, le decían a Noé. Entonces cada día que pasaba era un aviso. Lo mismo que, a ver si alcanzamos, vamos a ver en la destrucción de Jericó, como cuando le dan la vuelta es un aviso de que ellos iban a ser destruidos. Lo mismo hoy, hay 7 años sabáticos y en cada año sabático estamos teniendo un aviso mundial de que esto se va a terminar. También tenemos que el año en que se produce ese diluvio que estamos comentando fue un año sabático. Usted lo puede chequear, lo puede ratificar estudiando las genealogías que aparecen en Génesis, las 10 genealogías desde Adán hasta Noé, y se va a dar cuenta que fue un año sabático, específicamente el año, escuche bien, el año 1666. Si usted divide ese número por 7, va a encontrar que es un año sabático. Y aquí hay algo bien interesante, porque aparece el 666, el número del enemigo, ¿no? Porque quiere dar un mensaje Dios en eso, porque en este número está diciendo que en este año fue castigado la maldad. Y ese año que estuvo Noé, comió lo añejo, lo que habían guardado en el arca. Como decía en Levítico 26 de los años sabáticos, que hay que comer de lo añejo, no había que comer de lo fresco. Todo eso. Por eso que al estudiar esto nos damos cuenta de cosas bien interesantes que están ahí, que muchas veces no se enseñan. El agua, el diluvio que cayó propiamente tal, fue por 40 días. Y recién mencioné
que estaban, los 40 días son de prueba siempre para el pueblo de Dios, los días de David y Goliat, que recién vimos. Y este 7 que mencioné, aparece 7 veces también en la Escritura, porque está representando a Jericó nuevamente, que le dan 7 vueltas, pero al final, el último día, le dan 7 vueltas más. Es fenomenal los paralelos que hay entre distintos episodios de la Escritura, porque es la mente de Dios quien lo está dando a conocer, porque el mundo será lleno del conocimiento de la gloria de Dios, todo se va a saber, su grandeza. Por ejemplo, en Génesis 7, en el versículo 2, dice, cuando entran los animales limpios y los animales inmundos, dice, de todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas. Y ahí empieza la primera aparición del 7. Yo le dije que son 7. Ahí tenemos una. En el versículo 4 de Génesis 7 dice, porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente. Y ahí hay una segunda mención del 7. Si usted analiza la historia del diluvio, se va a encontrar que se menciona 7 veces el asunto del 7. En el capítulo 8, en el verso 10, sigue hablando, diciendo, esperó aún otros 7 días. O sea, cuando envía la paloma, ¿se acuerdan? No lo vamos a ver todos los casos, pero solamente estoy mostrándole de que el diluvio representa el tiempo del fin. Y también tenemos otro detalle que habla de que las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. En cada detalle, en cada coma, en cada frase, en cada circunstancia o vivencia de los protagonistas. Tenemos una enseñanza mayor. En el capítulo 8, versículo 10 de Génesis dice, pero esos 150 días no es casualidad que estén en la Escritura. Dios no gasta tinta de más, no pone algo que sobre. Esos 150 días están señalando el tiempo del fin porque hay una similitud entre el quinto ángel. Vean a dónde vamos a saltar ahora, que presenta Apocalipsis 9, nos habla justamente de ese periodo de 150 días. Génesis 8, versículo 3 dice, las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra y después de 150 días las aguas habían disminuido. Esos 150 días es lo mismo que 5 meses. Y hay una plaga que dura ese tiempo. En Apocalipsis 9, del 1 al 5 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y cuando abrió el pozo del abismo, subió una humareda como el humo de un gran horno que oscureció el sol y el aire. Ahí está hablando del quinto ángel, de que se abrió un pozo del abismo, porque hay demonios, escuche bien, que están encerrados allí en alguna parte de la atmósfera, alguna parte de nuestra atmósfera que tenemos, donde están encerrados los más malos, podríamos decir, los peores. Pero dice que en este quinto ángel, cuando suene la trompeta, que estas trompetas van a ser avisos también de que viene el fin, son 7 también, las 7 trompetas, pero está viendo la número 5. Y en el versículo 5, se está hablando de ese tiempo, en el contexto. Ahora el versículo 5 dice, y se les dio poder a estos que salieron, que estaban atrapados en el pozo del abismo, a estos demonios, y se les dio poder, no para matarlos, sino para atormentarles durante 5 meses. Y su tormento era como la picadura de un escorpión cuando hiere a un hombre. Acá menciona de que estos que van a ser libertados van a dañar a los hombres que tengan la marca de la bestia, van a hacerlos sufrir, y esta plaga va a durar por 5 meses. Y son los 150 días del diluvio, porque por eso que se está mostrando lo que va a acontecer en lo porvenir. En Mateo 24, versículo 37 lo dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estudiando esos detalles, vamos a comprender más, se nos va a ampliar más el panorama de lo que viene. Y tenemos otro dato, que no es menor,
que está en Génesis 8:4, cuando dice, y en el día 17 del mes séptimo, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Y ahí ellos salen. Finaliza la travesía. Se acaba estos tiempos difíciles para la familia humana. Dice que el arca reposa en el monte. ¿Y en qué día reposó? El 17 del mes séptimo. ¿Y qué señala la Escritura con respecto a esa fecha, el mes séptimo? Bueno, la mayoría de los hermanos no tiene idea, porque como no estudian, no conocen la palabra de Dios, no conocen las fiestas solemnes. El arca reposa en la fiesta de los tabernáculos. Estas fiestas solemnes se le conoce como el reloj profético de Dios, que lamentablemente se desconoce también. Y el arca, ellos que reposa en el monte, ellos quedan libres, ya pueden salir en un día de fiesta de los tabernáculos. Esto es muy interesante, porque cuando la nueva Jerusalén descienda después del milenio y Jesús ponga un pie sobre el monte de las Olivas que recién vimos, lo va a hacer en la fiesta de los tabernáculos. Pero en lo que nos vamos a centrar es en el hecho de que Noé predicó 120 años, porque lo que nos ha juntado, lo que estamos presentando ahora, tiene que ver con las generaciones. Y dice que Noé predicó 120 años en Alza tus ojos, del 15 de marzo. Dice así: se destruyó a los habitantes del mundo de Noé, debido a que, después de habérseles concedido un periodo de 120 años, durante el cual elegir entre el bien y el mal, deliberadamente escogieron seguir caminos malvados. Fueron destruidos por el diluvio porque no aprovecharon la oportunidad que Dios les dio para arrepentirse y volver a Él. Y ahí nos habla de un periodo que se le dio a los antidiluvianos de 120 años. Lo mismo que señalaba el mandamiento. Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, en el caso del diluvio, fue de 120 años. ¡Qué tremendo! 3 generaciones. Y lo mismo, mi hermano, sucedió con Moisés. Por eso que Moisés, cuando él muere, dice que Moisés tenía 120 años. Los mismos 120 años del diluvio. ¡Qué tremendo! Por eso que es tan fascinante estudiar. La Escritura dice, no hay nada nuevo bajo el sol. En Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue hecho. Dios recupera lo que ya pasó. No hay nada nuevo, porque es el desarrollo, es la armonía del plan de la redención que Dios está desarrollando a través de la historia y a través de nosotros, que somos la última generación. En la iglesia remanente, en la página 111 y 112 dice, el Señor ha declarado que la historia pasada se repetirá cuando lleguemos a la terminación de la obra. Qué interesante. Todo se va a repetir. ¿Y qué diremos de 1844? ¿Sabía usted que ese 22 de octubre que marca, podríamos decir, eventos grandiosos, entramos a otra época, con el juicio de los muertos, y que sucedió en un día de expiación, nuevamente las fiestas solemnes que habíamos mencionado? Después que pasa el chasco, en 1844, el 26 de diciembre, para que conozca un poco la historia nuestra, la historia de la iglesia adventista del séptimo día, no la corporativa, sino que la verdadera iglesia, los que aman a Dios y guardan sus mandamientos, y que no están con Roma, el 26 de diciembre, Dios le empieza a revelar a Elena de White la primera visión. Esa visión donde va por ese camino estrecho y difícil, pero que Jesús lo guiaba, ¿se acuerdan? Y entonces resulta que desde ese tiempo del año 1844 han pasado 160 años, o sea, 4 generaciones. Desde el 1844, usted le suma 4 generaciones, 4 por 40, nos da 160 años, y llegamos al año 2004. El 26 de diciembre exactamente, ¿sabe lo que ocurrió? Lo que ocurrió ahí. No me va a creer, pero investíguelo. El año 2004 vino el gran tsunami.
donde murieron cerca de 300.000 personas. Eso fue un gran aviso. Qué casualidad que se estaban cumpliendo desde la primera visión de Elena de White, que Dios le empezó a revelar las cosas porque Dios no hace nada, Dios es un Dios de orden. El 26 de diciembre se estaban cumpliendo 4 generaciones. Y desde ahí para adelante, desde el año 2004, estamos viendo otra generación. No lo voy a explicar, pero para que se den cuenta que esto es tremendo, estudiar esto. Y vamos a seguirlo comentando. Ahora, esto de las generaciones, en lo que son los 3 primeros reyes de Israel, para que se dé cuenta cómo esto de que Dios va a visitar la maldad de los padres hasta la tercera, y desde la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, vamos a ver los 3 primeros reyes de Israel. ¿Y cuántos reinaron? ¿Quiénes son los primeros 3 reyes de Israel? Estamos hablando de Saúl, que fue el primero. Después de Saúl vino David. Y después de David vino Salomón. Ahora vean lo que vamos, pongan atención, por favor. Porque dice en la Biblia cuántos años reinó cada rey. Y vamos a ver cómo está conectado con las generaciones. En el capítulo 13 del libro de Hechos, capítulo 13, en el versículo 21 habla de Saúl, de este primer rey. Dice así: entonces demandaron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que gobernó durante 40 años. Miren qué interesante. Saúl gobernó 40 años, lo mismo que estamos viendo recién. Ahora, después de Saúl, nosotros sabemos de que vino David. ¿Cuánto habrá reinado David? Dice en 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4, ahí está escrito cuánto gobernó. Dice así: era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. También 40 años, lo mismo que lo hizo Saúl. Ahora Salomón, lo encontramos en 1 Reyes, ¿cuánto gobernó? En 1 Reyes capítulo 11, versículo 42, que dice: los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años nuevamente. Ahora vamos viendo, porque si usted suma los 40 años de Saúl, más los 40 años de David, más los 40 años de Salomón, tenemos 120 años, los mismos 120 años del diluvio, los mismos 120 años de Moisés, ahora con los 3 primeros reyes. ¿Y qué pasó después de esos 120 años? Vino el castigo sobre el pueblo, y Israel se parte en 2, se divide en 2 partes, 10 tribus para un lado con Jeroboam y 2 tribus con Roboam. Entonces, tenemos que se partió en 10 tribus y 2 tribus para otro lado. Fue el castigo. Dios los aguantó al pueblo por 120 años, y entonces vino la manifestación de la ira divina. Y fíjense ustedes que hay algo interesante también de estos 3 reyes, porque dice que en 1 Reyes 4:21 dice: y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. O sea, David y Salomón representan a los que recibieron, a los que estuvieron en la tierra, los que poseyeron la tierra. En cambio, Saúl se perdió, porque él no la pudo conquistar, porque la conquistó David y la conquistó Salomón. Por eso que dice que Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Ese era un gran terreno lo que tenía Salomón. Pero Saúl no, porque dice que se pierde. O sea, en otras palabras, escuche bien, se perdió la tercera parte. Y aquí vamos a entrar a algo que muy interesante, porque cuando se arma la rebelión en el cielo, se pierde la tercera parte de los ángeles, de las estrellas del cielo, dice Apocalipsis, que fueron arrojados sobre la tierra. En la historia que nos muestra Dios del pueblo judío, del pueblo de Israel, no es solamente del pueblo judío, es para todas las generaciones de todos los tiempos. Es el libro de texto en el cual los ángeles miran el plan de la redención, cómo Dios obra, cómo Dios los perdona, cómo Dios los salva, su amor, su carácter, su gloria. Todo eso se está desarrollando. La gente tiene la vista muy corta
muy pequeña al decir, esto era para los judíos. ¡Qué terrible! ¡Qué poca visión! Piensan que Dios es un Dios egoísta, que es racista, que es clasista. No, mis hermanos, somos todos sus hijos, los chilenos, los americanos, los colombianos, los argentinos, todos son hijos de Dios. Y todos necesitan llegar a un blanco, a una parte que Dios ha definido como el carácter de Jesús. A un nivel, es para todos, para griegos, romanos, judíos, para todos. Y entonces dice, esta palabra que va a permanecer para siempre, que Saúl se pierde. Y es porque Saúl está representando a esa tercera parte que se va a perder. Dios tiene un equilibrio perfecto en el universo con los ángeles, con los mundos que no han caído, con nosotros, pero dice que se perdió una tercera parte. Dice Apocalipsis 12:4, sí. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esa tercera parte son los rebeldes que son arrojados sobre la tierra. Pero Dios, con los redimidos, escuche bien, va a equilibrar su universo y va a reemplazar esa tercera parte que se pierde. Con los redimidos van a ocupar el lugar y entonces el universo va a quedar en equilibrio perfecto como ha sido siempre. Porque todo lo que hace Dios es eterno, es para siempre, no caduca, no tiene fecha de caducidad como dicen algunos. No, es que esto ya terminó. Porque la gente, el corazón humano no quiere hacer la voluntad de Dios, hace la religión de Caín, hace su religión a su manera. Dios le había dicho, hazlo así. Trae un cordero y Caín dijo, no, voy a llevar fruta, voy a llevar tomate, voy a llevar lechuga, porque eso me parece a mí que es lo correcto. No, mis hermanos, los 144.000, los que van a tener el refrigerio, la lluvia tardía, van a seguir al cordero por donde quiera que éste le indique a través de su palabra. Gloria a Dios por eso. Dios va a tener un pueblo que está representando en esta tercera parte los que se pierden. Y no solamente lo vemos ahí en Apocalipsis 12, también lo vemos en Apocalipsis 8:12. Esto es tremendo. Por algo se pierde la tercera parte. Dice en el versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. De modo que la tercera parte de ellos se oscureció y quedaron sin luz durante la tercera parte del día y de la noche. ¡Qué tremendo! Porque al castigar al sol, la luna y las estrellas, está haciendo referencia al castigo de la rebelión que inició Lucifer en el cielo. Que van a ser castigados, en otras palabras le está diciendo. Y en el capítulo 9 de Apocalipsis, en el verso 14, también nos habla acerca de esta tercera parte, pero ahora de los hombres. Ahora nos toca a nosotros, dice, y dijo al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año para matar a la tercera parte de los hombres. ¡Qué tremendo! O sea, hay una fecha, hay una hora específica. Ya Dios ha señalado en este plan que la tercera parte de la rebelión va a sufrir de los hombres. Y esto también lo vemos volviendo a lo que pasó en el diluvio cuando ellos salen del arca. Miren para dónde vamos a ir, como todo es una obra maestra de Dios y en la cual vemos su gloria, que va a ser vista cuando Él venga, el conocimiento, también esa gloria física, esos rayos de luz que mencionaba Habacuc, pero también el conocimiento, dice, de la gloria de Dios se va a dar a entender, se va a dar a conocer antes de que Él venga en su segunda venida. Y ahora lo vamos a ver en la historia de Sem, de Cam y Jafet, los hijos de Noé, porque acuérdense que no solamente Noé se salvó con su esposa, sino que subieron al arca 3 de sus hijos. Y dice en el capítulo 9, versículos 18 y 19, para que entendamos más esto de la tercera parte. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Estos 3 son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Y de estos 3, uno se perdió. Se perdió la tercera parte porque ustedes saben que Sem
vienen los descendientes, lo que se conocen los descendientes como los semitas, o sea, el pueblo de Dios, se le conoce así en la antigüedad. Y de Cam vienen los cananeos, y los cananeos son siempre los que se rebelan contra Dios. Lo vimos en unos programas anteriores, como también estaban representados por el número 11, que después de Noé era el 10, Cam era el 11, y por eso que en las Torres Gemelas aparece el 11, el terremoto de Japón el 11, del 2011, y todo eso, lo explicamos, no lo voy a tocar de nuevo. Pero de estos tres, uno se perdió, que fue Cam, que es donde vienen los cananeos, que son los que le hacen la guerra al pueblo de Dios. Y fíjense lo que pasó. Cam fue maldito, fue maldecido por Noé. En Génesis 9 lo encontramos, en el verso 22 ahora, dice: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Versículo 25. Y dijo Noé: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y ahí lo maldicen, o fue porque está representando la tercera parte que se pierde Cam, que los descendientes son los cananeos, los que se rebelan contra Dios. Lo mismo que vimos de la tercera parte de las estrellas, la tercera parte del sol iba a ser castigada, la tercera parte de la luna, la tercera parte de los hombres. Siempre Dios está apuntando a los eventos finales, al tiempo cuando Jesús va a venir, que va a ser el acontecimiento más grandioso. Y Dios quiere que tú estés escuchando este tema para que te prepares, para que veas su poder, su sabiduría, su amor. Y muchos predicadores dicen que como que Cam cometió una violación con Noé, que quedó ebrio, ahí estaba. No es así, mi hermano. Por favor, estas predicaciones baratas, no se refería a eso. Porque si ustedes leen bien, el castigo que recibió Cam fue porque simplemente lo vio desnudo. Dice: entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombres, y andando hacia atrás, ellos no iban viendo a Noé. En cambio, Cam sí la vio. Cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro. Era simplemente porque no se puede, escuche bien, no se puede ver a nuestros padres desnudos. Y yo me he encontrado con hermanos, tristemente, de la institución, de la corporación, como no saben estas cosas, que se bañan con su hijo en la ducha, con su hijo de 10 años, se bañan desnudos. ¿Cómo es posible? Pero así están las cosas. Porque ellos no conocen la ley de Dios, no conocen la escritura. El Levítico 18, versículo 7 lo señala, dice: no descubrirás la desnudez de tu padre, ni la desnudez de tu madre. No descubra su desnudez, ahí está escrito. Bueno, pero estamos viendo el tema de las generaciones. Estamos viendo, por eso que el Señor dijo: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Cuando estamos viendo todo tipo de noticias, todo tipo de acontecimientos, de peste, de acontecimientos políticos, de guerras, hermanos, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ahora yo quería entrar a la destrucción de Jerusalén, pero en Daniel 12. Lamentablemente por el tiempo no lo voy a poder hacer. Pero ahí está todo los detalles, lo que va a suceder. Estudien, mis hermanos. Oren al Señor, pídanle su dirección, porque ya el tiempo ya se acerca y esto es grave, lo que va a suceder. Acuérdense de la abominación que escribió el profeta Daniel, dice en Mateo 24. Para entender esta destrucción de Jerusalén tenemos que estudiar Daniel, obligadamente, porque ahí están todos los sucesos. Y ahí habla de periodos de tiempo, porque se le dice: y Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Pregunta. Hasta 1260 días. Y después dice: yo no entendí, porque él no entendía nada, porque era para el tiempo del fin. Y después vuelve a preguntar: ¿y cuándo suceden estas cosas? Hasta 1290 y hasta 1335 días, mis hermanos. Todo eso está en el futuro. Tuvo un cumplimiento en el pasado, es verdad, pero el cumplimiento perfecto todavía está en lo porvenir. Y hay que entender, porque hay una diferencia de 30 días entre 1260 y 1290. Todo está ahí, mi hermano. Pero quiero terminar con el ejemplo cósmico de Abraham. Porque Dios tiene
grandes revelaciones, aparentemente que la gente dice que es para el pasado, pero no es así. Dios nunca tuvo ese pensamiento. Y voy a poner para terminar el caso de Abraham y del burro o del asno que aparece en la Escritura. Que este es un ejemplo cósmico. Por ejemplo, no solamente ahí lo que vamos a ver, también en Nehemías, en el capítulo 9, versículo 7 al 8 dice: Tú, oh Jehová, eres el Dios que elegiste a Abraham. Lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón ante ti, e hiciste con él el pacto de dar a su descendiente la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, y cumpliste tu promesa porque eres justo. Qué lindas son las palabras que usa Nehemías acá. Aquí vamos a mostrar de que se usa la vida de Abraham en cosas mayores, más grandes. Y acá dice que él era heredero, se le había prometido la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo y de todo eso. Él viajaba hacia Canaán, todos sabemos eso. Pero cuando el apóstol Pablo lo menciona, no dice que Abraham iba a ser heredero de la tierra de Canaán, sino que iba a ser heredero del mundo. Porque Dios tenía un propósito mayor y más amplio, el protagonista Abraham, de dar una enseñanza más amplia. Y en Romanos 4:13 dice: no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces se usa los símbolos de Abraham, de Canaán, de Jericó, de Babilonia, de Jerusalén, de todo eso, para darnos enseñanzas mayores y más profundas. Y en este caso a Abraham se le había prometido la tierra del cananeo, pero acá dice que la tierra, que es todo el planeta. Y lo mismo pasa con este Abraham cósmico que vamos a presentar ahora, que está en Génesis 22:3. Ya con esto vamos a ir concluyendo. Dice en el versículo 3: así Abraham se levantó muy temprano la siguiente mañana, cuando se le pide ofrecer a Isaac como en sacrificio. Enalbardó su asno, llevó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Noten que habla de que se levantó muy temprano de mañana, que en realidad fueron 3 días camino al monte Moria. Por eso que en el versículo 4 dice: al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Esos 3 días también representan 3 años o 3 años y medio. También se maneja eso en la escritura. En el versículo 13 dice: entonces Abraham alzó sus ojos y vio detrás de sí un carnero enredado por sus cuernos en un zarzal. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Pero fíjense que él iba en un asno al sacrificio. O sea, el asno lo llevaba a Abraham. Pero esto es muy interesante, esto del asno, porque en el pueblo de Israel, para que pudiese uno tener o comprar un asno, tenía que sacrificar un cordero. Tenía que degollarlo. No cualquiera podía tener un asno. Eso está en Éxodo 13:12 y dice: dedicaréis al Señor todo primogénito, y también todo primerizo macho de vuestros animales será el Eterno. Eso es la ley, lo que estoy compartiendo es la escritura, la ley de Dios. Y el versículo 13 dice: pero todo primerizo de asno lo redimiréis con un cordero, y si no lo redimís, lo degollaréis. También redimiréis todo primogénito de vuestros hijos. O sea, que si usted quería tener un asno, tenía que entrar un cordero. Y si no era así, tenía que degollarlo. En Éxodo 34:19 dice: todo primogénito es mío, y todo primerizo macho de tus vacas y ovejas es mío. Pero redimirás con un cordero el primerizo del asno, y si no lo redimiese, quebrará su servicio. O sea, lo iba a degollar. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. Así que, para poder tener un asno, tenía que entrar un cordero también. Y esto representa, en un sentido, nos representa a nosotros. Esta ley, que se le llama ley judía o ley del pueblo de Israel, pero que es la Sagrada Escritura, y eso es lo que los hermanos no entienden, que esto es para todos, dice que si tú querías tener un asno, tenías que meter a un cordero, cambiarlo, redimirlo. Y eso tiene que ver con nosotros, con el plan de la salvación, porque el asno nos representa a nosotros.
los pecadores, los porfiados. Como ese animal tiene se destaca por ser porfiado, y para poder entrar el asno, o sea, para poder estar ahí, para poder vivir, tenía que ser redimido con un cordero. O sea, Jesús es ese cordero. Y cuando nosotros vamos a la entrada de Jerusalén, por ejemplo, dice que Jesús iba en un asno también. En Zacarías 9:9 señala: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Ana. Esto era como se daba en el pueblo de Israel, porque Salomón también, bueno, él montó una mula, ¿no? Pero acá en este caso estamos hablando del asno. ¿Y a qué hora entra Jesús a Jerusalén? Esta misma Jerusalén que hemos estado estudiando, en la Jerusalén profética, ahora vamos a ver otra profecía, aunque usted no lo crea, porque ya lo estamos viendo. Porque ese asno que introduce a Jesús está representando a nosotros, la raza humana. Porque para que pudiera existir un asno en el pueblo de Israel, tenía que hacerlo a través de un cordero. Y entonces ese asno, que nos representa a nosotros, llevaba a Jesús cabalgando, lo llevaba a la muerte. ¿Y a qué hora entra Jesús en Jerusalén? Lo hace en la hora del sacrificio de la tarde. Es muy interesante. En el Deseado de toda la gente, en la página 525, habla acerca de esto, y hay algo muy interesante, que ¿quién es el que guía al asno en el cual va entrando Jesús a Jerusalén? ¿Quién era? No me va a creer, pero la escritura, la inspiración también nos dice que era Lázaro. Bueno, vamos a leer un poquito aquí en el Deseado de toda la gente, en la página 525, dice: las voces son acalladas por un clamor de triunfo, es muchas veces repetido por la ansiosa muchedumbre, es recogido por el pueblo a gran distancia y repercute en las colinas y los valles. Acuérdense que la gente agitaba las hojas de palmera, la muchedumbre estaba ahí, era un tiempo de Pascua, y dice que la trompeta estaba para el servicio de la tarde, pero pocos responden a ella, y los gobernantes se dicen uno al otro con alarma: he aquí, el mundo se va tras de él. Y entonces ahí, cuando suenan esas trompetas, los sacerdotes hacen sonar las trompetas en el templo, dice el Deseado, era porque se estaba por realizar el servicio del sacrificio de la tarde. Cuando Jesús entra, porque a eso entró, a morir, qué tremendo, a ser entregado, a que pudiera salir el burro y el asno, y pudiera reemplazarlo el cordero. Y esto de que Lázaro era el que guiaba al Señor a Jerusalén, lo encontramos ahí en el Deseado de toda la gente, en la página 526, donde dice: aquellos a quienes su voz había despertado del sueño de la muerte estaban en la multitud. Lázaro, cuyo cuerpo se había corrompido en el sepulcro, pero que ahora se gozaba en la fuerza de una gloriosa virilidad, guiaba a la bestia en la cual cabalgaba el Salvador. ¡Qué maravilla! ¡Qué increíble! ¡Qué bonito! ¿Cómo puede ser que aquel que lo guía, ¿no es cierto?, a la muerte, era Lázaro, el mismo que el Señor Jesús había resucitado? Porque también está representando no solamente la muerte, que él entra a Jerusalén, él va a Jerusalén para morir, sino que está representando la ida, pero no a la Jerusalén terrenal, sino a la Jerusalén celestial, porque cuando él muere, resucita, se marca los sepulcros, y también de los santos, y cuando él resucita, juntamente con él, resucita una gavilla de personas que habían muerto y son presentadas delante del Padre, y ellos lo acompañan cuando entra a la nueva Jerusalén delante del Padre. Lo mismo que hace Lázaro, que representa a esos que murieron y resucitaron. Ahora entendemos que representa un acontecimiento cósmico también, la ida de Jesús cuando entra en Jerusalén. Gloria a Dios, mis hermanos. Yo me estremezco, me emociono con todo esto al ver tanto amor, al ver tanta sabiduría, tanta grandeza. Por eso que la Escritura dice ahí, dice claramente, mis hermanos, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Gloria a Dios por eso. No menosprecie las profecías. Y dice: y aunque vengan dificultades, aunque venga este tiempo de angustia terrible, aunque nos persigan, tengamos hambre, perdamos nuestros bienes por nuestra fe,
Dice el profeta Habacuc previó este tiempo de angustia. Y sus palabras expresan la fe de la iglesia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria al Señor por eso. Yo me emociono por toda esta palabra maravillosa. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu misericordia, que nos has dado toda esta escritura, y hay mucho más que no pudimos terminar en esta ocasión. Pero yo alabo al Señor en estos momentos y le doy gracias por toda su paciencia con nosotros. Estoy muy contento de haber compartido con ustedes nuevamente aquí en la Iglesia del Aire, y que el Señor Jesús les bendiga ricamente. Gracias, pastor. Gracias, pastor, gracias. Aquí también como... Pastor, así como usted se emociona, así también me emociono yo. Yo sé que el Señor tiene algo preparado para nosotros. Lo único es que nosotros tenemos que hacer es caminar con Él, seguir con Él, no apartarnos de Él. Que el Señor nos ayude siempre, que el Señor lo bendiga grandemente, que el Señor sea con usted y su familia. Pastor, gracias por todo lo bueno, por todo lo bello que hay en su corazón en compartir la palabra aquí en esta cadena. Yo sé que mis hermanos los hermanos han entendido este mensaje, y esperamos que todos le demos gracias a usted por las cosas que usted está haciendo por nosotros a través de nuestro Padre Celestial. Gracias, pastor, gracias, muchísimas gracias, pastor Pozo. Estaremos comunicándonos siempre. Gracias, pastor, gracias. Dios lo bendiga. Dios les bendiga mucho, hermana María. Dios les bendiga. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com, y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga.